taller que desarrollamos basado en una serie de encuestas que estuvimos preparando eh, a través de las pasadas semanas para la iniciativa de LinkedIn, donde estábamos presentando o preguntando algunos de los retos más presentes en las compañías. Y resultó que lo que son paros no programados o la disponibilidad de equipos son uno de los retos más grandes. Entonces, decidimos hacer un taller que, aunque es un poco básico en el sentido del ejercicio que se está haciendo, tiene mucho valor a medida que vamos a estar eh, tomando y analizando el listado de nuestras órdenes de trabajo, ya que podemos mejorar el programa preventivo y podemos actualizar y reducir lo que son los paros no programados. Con nosotros está el consultor Luis Echevarría, experto en gestión de activos. Luis, si puedes continuar. Hola Ernesto, muchas gracias. Saludos a todos. Hoy vamos a estar discutiendo un poquito más sobre bueno, un taller, como dijo Ernesto, bastante sencillo en el sentido de cómo tratarlo, ¿verdad? Pero es bastante valioso a la hora de cómo él nos puede ayudar, ¿verdad? A hacer nuestros trabajos y a trabajar diferentes maneras en que podemos trabajar, ya sea en nuestra zona de trabajo o ¿verdad? Nuestro trabajo que sea más pertinente, ¿verdad? Que sea que amerite que estemos sobre él eh, y que podamos tener buenos resultados. Entonces, para hoy vamos a estar por aquí. Vamos a hablar de nuestro reto. Vamos a hablar sobre nuestra base de datos, cómo podemos trabajar esa data, ¿verdad? Vamos a analizar esas datas. Vamos a ver esas tareas que están pendientes y de ahí pues ver nuestros resultados esperados, ¿verdad? Basado en la gestión y el ejercicio sencillo que estaríamos realizando, ¿verdad? Aquí, comenzando al respecto, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es cómo podemos utilizar nuestros datos, ¿verdad? Para reducir paradas no programadas, mejorar nuestra disponibilidad de los equipos, ¿verdad? Así que hay que entender qué conlleva esto, ¿verdad? ¿Qué datos lleva esto? Ya sean, son pocos datos, son muchos grandes datos, cómo vamos a manejar esos datos, ¿verdad? Y de ahí pues podemos obtener qué herramientas podemos utilizar para manejarlo, ¿verdad? Y pues, ya sea analizarlo y obtener algún tipo de retroalimentación sobre cómo yo debo de ajustarme, ¿verdad? Y poder hacer lo pertinente para tratar de reducir esas paradas no programadas y mejorar esa disponibilidad de los equipos. En términos de base de datos, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando sobre nuestras columnas, ¿verdad? En el caso de nosotros, estamos utilizando una plantilla de Excel para el manejo de nuestros datos, pero existen muchas otras herramientas, ¿verdad? Que podemos utilizar para hacer este mismo tipo de, de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo lo que es los equipos, nuestras clasificaciones, nuestra descripción, las fechas, ¿verdad? Tomar en cuenta cuándo son esas fechas de trabajo razonables, ¿verdad? El tipo de trabajo, la prioridad de esos tipos de trabajo. Así que vamos a ver un sinnúmero de columnas en nuestra data para poder trabajarlo y poder filtrar, agrupar, ¿verdad? Todo lo que sea necesario para trabajar con la data que nos importe en ese momento, ¿verdad? Así que, como le estaba diciendo, en el análisis de datos, pues trabajamos lo que es agrupar y aquí pues vamos a estar agrupando por tipo de trabajo, vamos a ver la criticidad del equipo, algo importante a la hora de poder clasificar y filtrar nuestra información. También la prioridad del trabajo,
hablar sobre las clases de los equipos y de los trabajos pertinentes. Y también, pues, dentro de ese análisis, pues, remover lo que no es necesario, ¿verdad? Porque nos importa lo que nos está causando esas paradas no programadas, ¿verdad? Que es el reto como tal. Así que de aquí vamos a ir a trabajar sobre nuestra data y vamos a ver de qué, ¿verdad? De qué es lo que vamos a estar hablando y discutiendo. Así que yo tengo aquí un listado de OTs, ¿verdad? Donde yo tengo, y de nuevo, ¿verdad? Los mismos tipos de trabajo, las columnas que estamos viendo, ¿verdad? Estamos teniendo columnas sobre mi orden de trabajo, ¿verdad? Los números correspondientes, nuestros equipos, descripción de ellos, el tipo de equipo, ¿verdad? Si es un activo, si es una ubicación dentro de mi población de orden de trabajo, ¿verdad? Aquí pues volvemos a ver lo que son, que es importante, ¿verdad? Tomar en consideración. Y aquí pues tenemos otras columnas que son las que mencionamos como criticidad, prioridad, el estado de ella, ¿verdad? Y las fechas correspondientes. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es dentro de los, ¿verdad? De cómo trabajar este Excel, sería filtrar nuestra información, ¿verdad? Y aquí pues empezamos, ¿verdad? Seleccionando nuestra data. Y lo primero que voy a estar haciendo es, vamos a filtrarla. O vamos a hacer este sorting, ¿verdad? Donde hablamos sobre el tipo de trabajo, la criticidad, prioridad y clase. Es importante primero trabajar cómo yo quiero que el sistema me muestre, ¿verdad? Esa data y poder sobre ella ir filtrándolo hasta llegar a los datos que yo quiero ver, ¿verdad? Así que ese es nuestro primer paso, ¿verdad? Cómo filtrar la información. Y aquí pues volvemos, nos basamos en verlo a nivel del tipo de trabajo, en la criticidad de esos equipos, en la prioridad de esas órdenes de trabajo, ¿verdad? Y en la clasificación, ¿verdad? Utilizada dentro de esos equipos. Así que si tu sistema, ¿verdad? Que estás utilizando para manejar lo que sería los trabajos pertinentes, ¿verdad? No conllevan si este tipo de información, pues es importante ya sea buscarla o ya sea trabajarla, ¿verdad? O tratarla dentro de nuestra plantilla, ¿verdad? Para poder hacerlo de una manera eficiente, ¿verdad? Ese filtro y poder buscar específicamente qué es lo que nos está causando tantas paradas no programadas. ¿Ok? Así que lo próximo que estaríamos viendo es, aparte de ese filtro, ¿verdad? Que vimos, y déjame aquí añadirlo nuevamente porque creo que lo borré. Sí. Vamos aquí a por prioridad y por último vamos a poner nuestra clase, ¿verdad? Sería nuestro tipo de trabajo, así que vamos a filtrar nuestra información y enfocarnos en lo que es, ¿verdad? Lo que nos está causando esas programadas, esas paradas, ¿verdad? Y aquí pues voy a eliminar básicamente todo lo que yo entienda que no me cause ese tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces por ahí pues elimino lo que es preventivo, ¿verdad? Me quedo con lo que es mantenimiento correctivo, mantenimiento relacionado a facilidades, ¿verdad? Que nos puede impactar. Vamos a ver lo que son reemplazos y vamos a ver también por ahí un poco de este no debe impactarnos, mejorar procesos no necesariamente nos impacta nuestra operación, sino que es cómo podemos ser más eficaz en nuestro proceso. Así que vámonos con estas opciones, ¿verdad? Y estaríamos viendo
que nuestra población baja considerablemente. Y aquí pues yo tenía 553 registros y ahora pues ya estoy trabajando con 113 de ellos. Luego de esto pues nos enfocamos en lo que es criticidad, ¿verdad? Y lo que es prioridad. Y aquí pues son dos cosas que están más atadas a lo que es al equipo. Por ejemplo, la criticidad del equipo. Hay maneras en que nosotros podemos asignarle una criticidad al equipo. Hay maneras un poco más científicas, por ejemplo, más estadísticas, en donde le podemos, utilizando matrices, podemos desarrollar un sistema en donde, dependiendo de donde me impacte su uso, pues puedo definir qué es más crítico que otros tipos de equipos que existan en la planta, ¿no? También pues tenemos lo que es la prioridad. Y aquí la prioridad está basada más en la prioridad de esa orden de trabajo. Hay opciones en donde esa prioridad pudiera ser un poquito más subjetiva, ¿verdad? En donde dependiendo de la persona que esté trabajando, pues si él lo entiende que es más crítico, pues le va a asignar una prioridad más alta, ¿verdad? Correspondiente a otro. Así que esta parte de aquí, pues uno puede utilizar un sistema bastante sencillo para clasificar esas prioridades dentro de la orden de trabajo, o tú puedes llegar a desarrollar una prioridad en que se base en el impacto del trabajo, en que se base en la criticidad del equipo, ¿verdad? Y hacer una fórmula que nos ayude a automáticamente asignar una prioridad basado en lo que tengo que hacer y el equipo seleccionado, ¿verdad? Así que hay varias maneras en que pudiéramos trabajar esta columna de prioridad. En el caso que tenemos ahora mismo, pues ya está dada, así que pues trabajamos basado en esa prioridad, ¿verdad? Lo otro que podemos tomar en consideración son los estados, ¿verdad? Los estados basándonos en qué órdenes de trabajo ya están lanzadas, o sea que ya son órdenes de trabajo como tal, con comparación con órdenes que son todavía solicitudes, ¿verdad? Que necesitan todavía revisarse, asegurarse de que es un trabajo pertinente que hay que hacer, ¿verdad? Así que por ahí podemos ir ya filtrando más aún nuestra información, ¿verdad? Puedes tener, por ejemplo, estatus de pausado, o sea que a lo mejor está en espera de algún ítem de inventario, así o que requiera algunos recursos, lo cual no tenemos disponible. Así que de esa manera podemos ir filtrando aún más nuestro listado hasta llegar a lo que queremos trabajar, ¿verdad? Así que pues por aquí pues seguimos viendo nuestro equipo y hay datos importantes que debemos tomar en consideración. Es cuando estamos basándonos en este escenario en donde tenemos un listado de órdenes de trabajo, es también ver, aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué sería el historial de cada uno de estos equipos que ya yo seleccioné, que entiendo que son críticos y que los debo de trabajar, ¿verdad? Y aquí pues vamos a utilizar este ejemplo que tenemos por aquí en esta bomba que tiene un código PMP raya 001. En esa bomba como tal, pues prácticamente pues vemos que tiene criticidad 1, ¿verdad? Tenemos aquí algo de historial, por lo que vemos, en donde allá hay trabajo terminado y hay trabajo que está en proceso, ¿verdad? Que se lanzó una orden de trabajo para realizarse, ¿verdad? Así que enfocándonos en eso, vamos a filtrar nuestro listado como tal y lo vamos a enfocarnos específicamente en esa,
dado que es de alta criticidad y tiene historial, ¿verdad? Igual este ejercicio, ¿verdad? Usted lo puede complementar ya utilizando, por ejemplo, otro tipo de clasificaciones. Y no solamente escoger un equipo, usted puede escoger varios equipos que sean similares, ¿verdad? Y que tengan un historial, que nos digan una historia, nos cuenten cómo ellos han estado trabajando y cómo se pueden estar eh, complementando al respecto. Así que en ese sentido, podemos ir viendo, ¿verdad?, lo que es nuestro historial correspondiente a este activo, PMP 001. Podemos ver de ese listado, tenemos ya 2 órdenes aquí que están terminadas. Hay una que está lanzada. Si vemos la descripción de nuestros problemas, ¿verdad?, encontrados, pues podemos ver, por ejemplo, el problema eléctrico. El equipo se apaga repentinamente. Tenemos en otra instancia donde la máquina está operando de una forma inconsistente. Y por último, la que está actualmente, como quien dice, abierta, es un problema eléctrico encontrado en el panel de control. Entonces, basado en eso, ¿verdad?, nos tenemos que dejar llevar no solamente porque esté abierta o cuál es el problema correspondiente a él, sino también en cómo eso ha evolucionado, ¿verdad? Cómo ha surgido esos tipos de problemas. Vemos por aquí que tenemos trabajos hechos en agosto, en septiembre, en octubre, ¿verdad?, en donde se han generado esas solicitudes de trabajo basado en ese problema que está teniendo ese equipo en específico, ¿verdad? Entonces, esto pues nos da ya esos inicios de que a lo mejor es un problema recurrente, que hay que ajustar nuestra estrategia de mantenimiento para poder mantener a ese equipo que es de criticidad 1, criticidad alta, que siga operando de una manera eficiente y que pues no me cause una parada no programada, ¿verdad? Entonces, basado en eso, pues hay que ver el historial, hay que ver qué otras órdenes, tal vez en el detalle que se obtuvo, ¿verdad?, de este listado, pues no me trajo hasta cierto periodo, pues a lo mejor hay que indagar un poquito más y ir sobre tiempos adicionales y ver todo ese historial que ha ocurrido contra ese equipo. Así que pues basado en eso, pues, y lo que nosotros encontremos, ¿no?, nosotros pues debemos desarrollar una estrategia de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Ya sea aquí pues generar un mantenimiento preventivo con sus actividades correspondientes, ¿verdad? Y lo otro que debemos tomar en consideración es la frecuencia, ¿verdad?, que debemos tener para ese equipo, ¿verdad? Aquí, pues basándonos en un mantenimiento tipo calendario, ¿verdad?, pues podemos tal vez idear un mantenimiento con una frecuencia que sea, en este caso, por ejemplo, 3 semanas, ¿verdad? Dado que si vemos la manera en que se están ocurriendo estas fallas, pues lo estamos viendo mes tras mes, ¿verdad? Entonces, tal vez debemos ser más preventivos y tal vez desarrollar una estrategia contra ese equipo o clases de ese tipo equipo como tal para poder mitigar, ¿verdad?, ese tipo de operación y que tenga un equipo operando, ¿verdad?, dentro de lo que es correcto ¿verdad?, en mi operación normal. Así que basado en eso, pues debemos desarrollar tal vez nuevas estrategias de mantenimiento preventivo en el caso de esta, o ya sea afinar, ¿verdad?, esa estrategia de mantenimiento y ver en dónde tenemos áreas de oportunidades en que nosotros podamos actualizar, ya sea la frecuencia o ya sea lo que estamos verificando en cada una de esas mantenimientos preventivos que surgen. Que eso es la próxima pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos inspeccionar?
Pues, ¿qué podemos inspeccionar? Pues va a depender de cómo nuestro equipo está fallando, ¿verdad? ¿Qué área? Y ahí, pues, tal vez tendremos que ir a nuestro historial, a los comentarios utilizados, ¿verdad? En esa jornada de trabajo para poder identificar en qué área, ¿verdad? ¿Dónde está fallando ese equipo, ¿verdad? En el que inspeccionar, tal vez podemos desarrollar otros tipos de, otras maneras de cómo nosotros podemos capturar una data que nos facilite qué podemos inspeccionar, ¿verdad? En esas estrategias de mantenimiento que estamos desarrollando o actualizando, ¿verdad? Y aquí, pues, en nuestra data tenemos unos información, ¿verdad? O unos códigos en donde el código como tal nos puede indicar varias información, ¿verdad? Tenemos códigos de problema, ¿verdad? Para identificar cuál fue el problema, ¿verdad? Que nos causó esa falla inicial. ¿Verdad? Y esto es más bien un poco abierto, ¿verdad? Ya aquí tienes un problema. Prácticamente, pues uno puede decir que basado en la descripción que tuvimos inicialmente de esa orden de trabajo, ¿verdad? Problema eléctrico, máquina operando inconsistentemente, problema eléctrico. Tal vez nuestro código de problema, pues, recae en que es un problema eléctrico, ¿verdad? Y aquí mismo, pues, de eso podemos definir una librería de cómo se puede atender ese problema eléctrico. Y ahí, pues, viendo ese historial, pues, podemos determinar que nuestro código de falla, ¿verdad? Pudiera ser un cableado suelto que nos pueda causar ese problema eléctrico, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, una causa, ¿verdad? Algo que nos indique qué es lo que está ocurriendo eh, basado en de dónde surge esa falla, ¿verdad? Y ahí, pues, pudiéramos decir que la vibración del equipo nos está causando algún problema en el cableado y que por ende nos surge ese problema eléctrico. Y lo otro, pues tenemos códigos de acción, ¿verdad? Nosotros podemos decir es cómo nosotros vamos a reparar esos códigos de acción o ese equipo, ¿verdad? Que se está fallando constantemente. Y aquí pues podemos decir que a lo mejor inicialmente en estas órdenes de trabajo que vimos y que ya están terminadas, completadas, a lo mejor pues hubiese sido que hiciéramos unos ajustes en ese cableado, ¿verdad? Para tratar de evitarlo. Pero ¿qué nos dice nuestro historial? Pues nuestro historial nos dice que en la próxima orden de trabajo que surge, que ya está completada, pues también identificamos unos problemas eléctricos, identificamos el mismo cableado, o sea, que nos sigue dando problemas, ¿verdad? Y causado también por la vibración del equipo. Y ahí estamos identificando que a lo mejor hay algo más en cómo ese equipo está construido o el diseño de ese equipo que está creando ese problema, ¿verdad? Y que nos está causando una parada basado en un equipo crítico, ¿verdad? Para la operación. Así que pues, a lo mejor pues dentro de lo que se hizo, también pues, se pudo ajustar, ¿verdad? Así que se hizo un ajuste considerable y se puso en funcionamiento nuevamente ese equipo como tal para que nuestra operación pues continúe. En el lado de lo que es la última orden de trabajo, pues a lo mejor pues viendo el historial de ella, volvemos a que es un problema eléctrico y vuelve el mismo cableado, ¿verdad? Suelto, ¿verdad? Y ya aquí, pues ya nosotros podemos determinar qué es lo próximo, ¿verdad? A lo mejor ya los ajustes ya no nos funcionan y pues debemos hacer un reemplazo de de esa pieza, ¿verdad? Para que no nos siga causando. Así que
¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a considerar es cómo nuestro equipo está fallando, ¿verdad? Cómo debemos ser más proactivos y nos da una guía de qué es lo que debemos inspeccionar en en esas estrategias de mantenimiento nuevas que estemos definiendo o actualizando, ¿verdad? Así que es importante que si tenemos guías, ¿verdad? Unos códigos de cierre, pues sería bueno que los podamos desarrollar aún más y podamos definir esto para esos equipos críticos, ¿verdad? Porque no solamente nos dicen cómo fallan, sino que nos cuentan una historia de cómo ese equipo está siendo operado, qué son las áreas de oportunidades para mejorar no solamente el funcionamiento del equipo, pero sino mejorar nuestra estrategia de mantenimiento preventivo. Luis, en este caso es un Ajá. problema muy interesante porque mirando que es una bomba Ujú. que puede, naturalmente tiene altas vibraciones, pero tiene también, por ejemplo, componentes que tratan de amortiguar esa vibración, como, no sé, algún cojinete o los soportes. Entonces, este problema específicamente pudiera ser un problema que en su raíz sea mecánico. Entonces, quizás sería le pudiera dar un valor adicional a este ejercicio, entender que la vibración del equipo no solo está causando que se suelten los componentes eléctricos, pero también pues está causando eh, fallas mecánicas. En ese caso, ¿crees que sería mejor quizás hacer algún ejercicio donde se busque más allá del, de lo que estamos viendo por el problema particular o cómo lo analizarías en un caso quizás objetivo? Claro, en ese caso, como dices, yo creo que debemos indagar un poquito más, ¿verdad? Y traer en tu listado no solamente este equipo per se, sino que también pudiéramos traer equipos similar, ¿verdad? Cómo esos otros equipos también están fallando, porque si lo vemos recurrente en otros equipos, pues ya pues es otro cantar, ¿verdad? Es otra manera en que debemos visualizar y poder ajustar nuestro mantenimiento preventivo correspondiente. Así que ya ahí, pues, sería necesario, por ejemplo, traer más sobre el historial de este equipo, como también historial sobre equipos similares, ¿verdad? Y volvemos, lo más conveniente, ¿verdad? De cómo hacer este tipo de análisis es saber que tú tienes la data. Porque si no tenemos, por ejemplo, criticidad, si no tenemos prioridades dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Como estamos capturando la data, pues se nos va a hacer un poco difícil ir a esos equipos específicamente, ¿verdad? Y volvemos, de aquí entonces tenemos otro tipo de información que sería bastante buena tenerla, ¿verdad? Como son los códigos de cierre, porque pues nos dicen de una manera más objetiva cómo está fallando, ¿verdad? Cómo se identificó el problema y a causa de eso, cómo se hicieron las correcciones o las acciones pertinentes para corregir el equipo. Así que es importante no solamente traer el historial, pero que estemos capturando ese tipo de data adicional. Y si no la estamos capturando, entonces recomiendas que tomemos un tiempo para analizar los equipos y determinar Claro que sí. factores como prioridad o Claro que sí, criticidad. claro que sí. Hay maneras en que ya se han determinado formas un poco más, yo le digamos científicas, porque son más objetivas, ¿verdad? No recae sobre la opinión de alguien que conozca sobre el tema, sino que más datos, ¿verdad? Que podamos analizar y que podamos meter en un modelo para que nos digan algún detalle correspondiente. Así que pues por ese lado pues sería bueno tener ese tipo de datos, ¿verdad? Y aquí tenemos otras columnas, por ejemplo, esta columna de prioridad calculada y puede ir más sobre esa prioridad que tenemos aquí marcadas, ¿verdad? Aquí tenemos una prioridad 3, ¿verdad? Pero a lo mejor tú vas a tener
muchos equipos en que son críticos 1 y prioridad 3 o críticos 2 y prioridad 3, ¿verdad? Dentro de mi listado de orden de trabajo. Pues yo tal vez pudiera desarrollar algo, ¿verdad? Una metodología que nos ayude a que dentro de esa prioridad 3, ¿qué sería lo más prioritario, verdad? Así que pues ya es una subclasificación de esa prioridad y que nos ayuda a identificar mejor cuáles son nuestros equipos críticos y a los que yo debo de estar mirando fijamente para que, ¿verdad? Hacer que no estén causando algún tipo de estrago y nos cause esas paradas no programadas. Así que en cierto sentido, ¿verdad? Pues nosotros utilizamos en este caso un Excel, ¿verdad? Para manejar este tipo de datos, pero existen varias, o sea, otros tipos de softwares de computadora en que nos pueden ayudar a hacer este análisis un poco más sencillo, un poco más fácil, ¿verdad? Y que no estemos tanto tiempo pegados a esta plantilla, ¿verdad? Para poder llegar a unos resultados, ¿verdad? Luis, antes de quizás continuar, quizás me gustaría consultar con el resto de los asistentes si tienen alguna pregunta específica. No tenemos problema con que la hagan y discutirla al momento. Quizás no necesitan esperar al final para preguntar. Claro, definitivo. Hola Luis, ¿no? Creo que te pusiste mute. Sí, sí, estamos aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda al respecto de los participantes? Por ahora no he visto nada en el chat tampoco, si quieres continuar. Ok, bueno, entonces, pues tenemos diferentes maneras de manejarlo, ¿verdad? Aquí cuando tenemos una cantidad razonable ¿verdad? De datos, pues lo podemos trabajar, ¿verdad? Dentro de un sistema basado en Excel en donde podamos llegar a resultados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, cuando estás viendo este tipo de fallas, ¿verdad? Y estamos viendo el historial correspondiente a un equipo o unas clases de equipo, pues se vuelve un poquito más complejo llevarlo a nivel de Excel, ¿verdad? Entonces, pues tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para poder llevarlo. Aquí, pues, eh, vamos aquí un momentito a llevarlo a través de un sistema computadorizado, ¿verdad? Donde podamos manejar ese tipo de data y que nos ayude a capturar la data necesaria, porque volvemos, uno quisiera hacer todo el análisis del mundo, eh, pero es necesario que donde lo esté llevando, ya sea un sistema manual, computadorizado, un Excel, ¿verdad? Yo esté captando ese tipo de data. Entonces, pues aquí, pues por ejemplo, vamos a buscar nuestros equipos, nuestros activos, y yo voy a hacer esa misma búsqueda de ese equipo de mi bomba como tal, así que yo voy a ponerlo aquí. Y entonces empiezo a filtrar la información y empiezo a buscarla. Y aquí pues yo tengo mi bomba centrífuga, ¿verdad? Tengo datos sobre ella. Tenemos clasificaciones, ¿verdad? Sobre ese tipo de bomba como tal. Pero si me fijo, voy un poquito más allá y aquí yo tengo pues ya mis eventos, ¿verdad? Y dentro de mis eventos, pues ya yo tengo aquí lo que sería los diferentes eventos, mi historial un poco más clasificado, ¿verdad? Si nos fijamos aquí, pues ya tenemos equipos, ¿verdad? En los eventos, ¿verdad? Mi orden de trabajo, si son mantenimientos correctivos, si son reparaciones, ¿verdad? El estatus ya de esas órdenes de trabajo, ¿verdad? Por ahí tenemos nuestras descripciones, ¿verdad? Y por ejemplo, hablamos de códigos de cierre, ¿verdad? Pues ya yo lo pudiera tener integrado en mi sistema computadorizado, ¿verdad? Con una clasificación en que yo pueda generar reportes automatizados basado en esa información que yo estoy colocando, ¿verdad?
si yo selecciono, ¿verdad? O me lanzo sobre esta orden de trabajo, pues ya yo puedo ir más al detalle de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y aquí pues me trae esa orden de trabajo, la prioridad, los estándares, ¿verdad? Todo lo que conlleva esa orden de trabajo un poco más automatizada en el sentido de que ya yo lo tengo en un sistema que sobre ese yo puedo hacer filtros, yo puedo hacer búsqueda y puedo hacer mi análisis un poco más, no quiero decir fácil, pero menos complejo, ¿verdad? A la hora de buscar la data, ¿verdad? Si yo voy aquí a mi cierre, pues ya yo tengo aquí mi cierre pertinente, ¿verdad? Y ya tengo aquí mis códigos de problema, mi código de error, mi código de causa. O sea que, y este tipo de datos es bien valioso a la hora de cuando estamos analizando, por ejemplo, eh, el tiempo promedio entre fallas o el tiempo promedio pues para reparar algún tipo de equipo, ¿verdad? No me dice cómo yo estoy, o sea, cómo mis equipos fallan y cuál es mi tiempo de promedio. Y eso me ayuda a actualizar mi, ya sea mi mantenimiento preventivo correspondiente no solamente a este equipo o puede ser a esa clasificación de equipo, ¿verdad? O simplemente me ayuda a determinar qué es lo que yo debo estar haciendo si yo no tengo ningún tipo de mantenimiento preventivo asignado a un equipo crítico como este, ¿verdad? Entonces, nos da mucha herramienta, ¿verdad? A la hora de poder buscar más al respecto, identificar esos problemas y realmente, pues, como habíamos dicho, evitar esas paradas no programadas, ¿verdad? Y aumentar la disponibilidad de nuestros equipos como tal. ¿Ok? Preguntas, dudas, algo que... Entonces, basado en esto, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Necesita tener un sistema computarizado. Volvemos. Lo más importante es que usted tenga la data, ¿verdad? ¿Cuánto me tome analizar la data? Pues ya eso es otro, ¿verdad? Otro cantar, como quien dice, es más bien tener ya la data en donde ya sea donde esté manejando mi mantenimiento preventivo. Ya sea un sistema aquí Excel, ya sea un sistema de papel o ya sea un sistema un poco más computadorizado, así como este que tenemos en pantalla. ¿Ok? Entonces, pues basado en eso, ¿verdad? ¿Qué hemos podido hacer? Es que basado en nuestro análisis de datos, pues nos va a dar una retroalimentación sobre revisar nuestra estrategia de mantenimiento preventivo, actualizarlo, ya sea revisar estrategia o generar nueva estrategia, ¿verdad? Para eso, pues, tenemos que analizar nuestros eventos, los que son más repetitivos, ya sea por equipo o por clasificación de equipo, ¿verdad? Porque, pues, yo puedo tener 10, 20 bombas similares que hacen trabajos similares, pues, en esos casos, debo generalizar y poder incluir esa población, ¿verdad? Porque ya, pues, son diferentes eventos que pueden surgir. ¿Qué nos ayuda? Pues establecer estándares como los códigos de falla, ¿verdad? Para de una manera un poco más objetiva identificar esos problemas, esas fallas y esas correcciones o causas o esas acciones que estamos utilizando pues para poder corregirla y tener nuestro equipo en funcionamiento, ¿verdad? Podemos ser más eficaz, ¿verdad? Al tener una clasificación de esa orden de trabajo o ya sea automatizar la prioridad de nuestras órdenes de trabajo, ¿verdad? Para que nos ayude en nuestro análisis, ¿verdad? De una manera eh, eh, más científica y que vaya a la par con cómo la compañía se mueve, ¿verdad? O quiere manejar ese tipo de órdenes de trabajo, ¿verdad? Adicional a eso, pues
También la criticidad, ¿verdad? Hay un sinnúmero de métodos que podemos utilizar para asignar criticidad a equipo, ya sea métodos, por ejemplo, de pregunta y contestación, ya sea matrices, ¿verdad? En donde tomamos varios aspectos importantes para la operación de la compañía o de la empresa y tomarlos en consideración y determinar qué equipos son críticos, qué equipos son menos críticos y dentro de los que son más críticos, ¿verdad? El impacto que puedan tener al tener alguna falla y tener esa, ¿verdad? El impacto a la operación de la empresa. Y pues al final, ¿verdad? Lo que estamos esperando es que podamos aumentar nuestra disponibilidad de nuestro equipo, desarrollar nuevas estrategias, ¿verdad? De mantenimiento preventivo. Y eso va de la mano a esa razón de trabajo preventivo versus correctivo, ¿verdad? En el sentido de que, pues, si somos más preventivos, no deberíamos tener tantos mantenimientos no programados, sino que podemos agrupar trabajo y cuando llegue un mantenimiento que es necesario, eh, que es dictado por el manufacturero, pues podamos trabajar ese sinnúmero de orden de trabajo al momento. Con esto, pues podemos aumentar la confiabilidad, ¿verdad? Esa confiabilidad de los equipos y posiblemente extender un poco esa vida útil, ¿verdad? Hay veces que la vida útil está dictaminada por el uso de ella, ¿verdad? Y por los mantenimientos que se le da. Así que si lo podemos de una manera capturar, desarrollar esas estrategias de mantenimiento, pues estamos ayudando a la vida útil de esos activos al final.